Buenos días. Vamos a comenzar con la videoconferencia del día de hoy. La asignatura se llama Redacción en Contextos Virtuales. Pertenece al programa educativo Enseñanza de la Matemática y el facilitador es el servidor Juan Carlos Ramírez Segura. Me presento antes de comenzar. Mi nombre es Juan Carlos Ramírez Segura. Soy licenciado en Administración, maestro en Estudios Organizacionales y doctor en Estudios Organizacionales también. Tengo experiencia de más de 10 años como facilitador de aprendizaje en el nivel superior. También en esta diapositiva muestro mis datos de contacto, mi correo electrónico y mi teléfono en caso de que existan dudas adicionales y pueda resolverlas por dichos medios. Como introducción a la asignatura, ¿cuál es el objetivo de este módulo, de esta asignatura? El objetivo es desarrollar habilidades básicas para la redacción de textos académicos que utilicen las tecnologías de la información y de la comunicación, considerando entornos de aprendizaje abiertos y a distancia. ¿Cómo trabajaremos la sesión? Se explicará de manera breve los contenidos temáticos de la asignatura. Se proponen también dos actividades académicas de aprendizaje relacionadas a los contenidos de la asignatura y que hacen uso de las TICs. Se comparten materiales complementarios que reforzarán la comprensión de los temas de la asignatura. ¿Cuál es el contenido temático de la asignatura? Redacción en contextos virtuales. Como primer tema tenemos comunicación escrita en el campo académico y laboral. En el primer subtema se revisan los componentes de la comunicación. Aquí se hace referencia al ciclo de la comunicación con emisor, mensaje, receptor, canal, código y contexto. En el subtema 1.2, las características de la comunicación utilizando dispositivos electrónicos, plataformas educativas y redes sociales, en donde se destacan sus características que son la inmediatez, la sincronía y la multimodalidad. En el 1.3, los criterios de la redacción académica, que son básicamente la claridad, la coherencia, la precisión y la formalidad. En el 1.4, principios de la comunicación en el ámbito laboral, entre los que se cuentan la objetividad, el respeto, la eficiencia y la adaptación al contexto. Como tema 2, habilidades necesarias para la redacción en formatos basados en las TICs. Tenemos como primer subtema diferencias de leer en formato impreso y en formato digital. Aquí se confronta la navegación hipertextual contra la lectura lineal. Como segundo subtema, aspectos relevantes para escribir en formatos digitales. Aquí se debe contemplar la estructura breve, uso de enlaces, formato accesible. En el siguiente subtema, diferencia entre la redacción libre y la redacción académica, en donde tenemos esta dicotomía entre subjetividad y creatividad contra normativa y rigor. En el 2.4, cómo practicar la redacción en formatos digitales. Contemplamos aquí el uso de blogs, foros y herramientas colaborativas. Como tercer tema, redacción académica basada en la autogestión del aprendizaje, con el primer subtema siendo las características de la educación abierta y a distancia, que varias de ellas están incluidas en el modelo de la UNADEM, flexibilidad, autonomía y uso de plataformas. En el siguiente, que es la autogestión del aprendizaje, con la planificación, autorregulación y evaluación propia. Y como último subtema, criterios generales de la redacción académica en una educación superior abierta y a distancia, tenemos la claridad, la situación adecuada, la adaptación al medio. Aquí se propone como actividad académica número 1 reflexionar a través de esta pregunta, ¿cómo organizas tu proceso de escritura en entornos virtuales? Y para esto se propone hacer una publicación en Padlet. Como último tema, la investigación documental. Tenemos como subtema aquí que es la investigación documental, en donde pues se destacan sus principales elementos. En el siguiente, los tipos de investigación documental y sus diferentes también modalidades. En el siguiente, las fuentes de investigación documental con primarias, secundarias, terciarias, digitales e impresas. Y finalmente, cómo citar en la investigación documental según el campo de conocimiento, con las principales metodologías de citación como las normas APA. Como actividad académica 2, se propone aquí identificar el tipo de fuente de un texto académico corto usando la aplicación Google Docs o Google Documentos. Las actividades académicas se presentan en esta diapositiva. En la primera hay que usar Padlet, acceder al tablero colaborativo que dispone la plataforma y compartir una estrategia que uses para organizar tu escritura en entornos virtuales, subir una imagen o escribir un pequeño texto y se anexa aquí el hipervínculo. En la actividad académica 2, usando Google Docs, en un documento colaborativo de Google Docs, clasificar las siguientes fuentes según tu tipo. Y vienen aquí 4 ejemplos que hay que clasificar entre primaria, secundaria o terciaria. Y también se anexa aquí el hipervínculo, el link, enlace para
acceder a dicho documento de Google. Como materiales complementarios se presentan aquí en esta diapositiva. Tenemos para el primer tema un documento, para el tema 2 también, 3 y 4. Muchas gracias por su atención. Sería todo de mi parte. Estoy atento a cualquier duda a través de los canales y medios que se compartieron a lo largo de esta exposición. También se comparten las actividades de aprendizaje en el chat de de aquí de la plataforma que se está compartiendo la videollamada. Muchas gracias. Hasta luego.